Descubre el misterio del mecanismo de Antisitera. ¿Un ordenador en la antigua Grecia? Prepárate para alucinar con esta maravilla tecnológica de la antigüedad. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina esto. Eres un buceador en las aguas cristalinas del mar de Creta. A principios del siglo XX, de repente entre los restos de un antiguo naufragio, descubres algo increíble. Un mecanismo complejo de bronce, corroído por el tiempo pero aún con engranajes intrincados. No sabes qué es, pero intuyes que se trata de algo extraordinario. Un objeto que desafiará todo lo que creías saber sobre la tecnología antigua. Es el comienzo de una fascinante historia. Este misterioso artefacto, recuperado en 1900 de los restos de un barco romano hundido cerca de la isla griega de Antisitera, permaneció en gran parte un enigma durante décadas. Los científicos de la época no podían comprender su funcionamiento. Su complejidad superaba con creces cualquier otro mecanismo conocido de la antigüedad. Solo mucho tiempo después, se empezó a desentrañar su misterio. El hallazgo fue accidental, una pieza más del rompecabezas de la historia que se iba revelando poco a poco. Los buzos en realidad buscaban esponjas, pero se encontraron con algo mucho más valioso. Con este encuentro fortuito, sin embargo, desencadenaría años de investigación y debate, y nos daría una visión sorprendente de las capacidades tecnológicas de la Grecia helenística. Así que ahí estabas tú, frente a los restos esparcidos del naufragio. Imagínate, ánforas rotas, esculturas de mármol desgastadas por el tiempo y el mar, y entre todo ese caos, un montón de madera y bronce corroído. No te imaginabas que en medio de ese tesoro sumergido se ocultaba una pieza tan singular, ¿verdad? El agua, cristalina en algunos puntos, turbia en otros, te envolvía mientras explorabas el lecho marino, con la emoción de un descubrimiento histórico a punto de suceder. Las corrientes marinas, traicioneras a veces, te empujaban y te frenaban mientras avanzabas con cautela. El yacimiento era extenso, un campo de escombros que contaba una historia silente de un naufragio hace más de 2000 años. Cada objeto que encontrabas, cada fragmento de cerámica o metal, era una pieza más de un puzzle gigantesco, un relato que se iba reconstruyendo poco a poco bajo las olas. La visibilidad, aunque buena en general, se reducía a veces por la turbidez del agua o por la presencia de sedimentos. Debías usar tu linterna con cuidado, iluminando cada rincón, cada grieta en la arena, con la esperanza de encontrar algo más que completara el cuadro. El silencio del fondo marino, roto solo por el sonido de tu respiración y el rumor de las corrientes, te envolvía en una atmósfera de misterio y descubrimiento. Bueno, ahí estaba, un amasijo de engranajes oxidados, placas de bronce corroídas, un rompecabezas de proporciones épicas. Al principio lo más obvio era su complejidad. Nadie imaginaba que algo así pudiera existir en la Grecia helenística. Se parecía a un reloj, sí, pero un reloj que hiciera ¿qué exactamente? Los primeros análisis fueron cautelosos. Se especuló con un simple reloj astronómico, capaz de mostrar la posición del Sol y la Luna, pero la intrincada red de engranajes, los indicadores, las inscripciones, todo apuntaba a algo mucho más sofisticado. ¿Sería capaz de predecir eclipses, o incluso algo más complejo aún? La precisión del mecanismo era asombrosa. Los engranajes, aunque deteriorados, mostraban una ingeniería de una precisión milimétrica inaudita para su época. ¿Cómo habían logrado construir algo tan complejo sin las herramientas y los conocimientos que se suponía que no existirían hasta siglos después? Esa era la pregunta que resonaba en la mente de todos los investigadores. Pero espera, ¿tenían los griegos la tecnología para crear algo así? Piensa en ello. Bronce, engranajes, un mecanismo tan preciso. La metalurgia griega era avanzada, sí, pero suficientemente para lograr esta precisión. Hablamos de fundición, mecanizado, la creación de piezas diminutas que encajaran a la perfección. ¿Cómo lograron esa exactitud sin herramientas modernas? La respuesta no es sencilla. Los arqueólogos han encontrado evidencia de talleres avanzados, capaces de producir objetos de bronce de gran calidad. Sin embargo, el mecanismo de Antisitera representa un salto tecnológico significativo. Los estudios sugieren un conocimiento profundo de la geometría y la mecánica, mucho más allá de lo que se creía posible para la época. ¿Había escuelas de ingeniería secretas? ¿O este fue un genio solitario el responsable? Recuerda que no solo se trata de la precisión de las piezas, sino también de su ensamblaje. Alinear tantos engranajes, lograr que funcionaran en sincronía, una proeza de ingeniería. Imagina la destreza manual necesaria, la paciencia, el conocimiento de los materiales.
Todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿fue este un caso único, un accidente de la historia, o representa un nivel tecnológico más avanzado de lo que creemos? Pues bien, imagina el reto, un mecanismo corroído por el tiempo, lleno de engranajes rotos y misteriosos. Descubrir cómo funcionaba era como armar un rompecabezas gigantesco sin tener ni siquiera la caja original. Los primeros científicos que lo estudiaron, a principios del siglo XX, se enfrentaron a una tarea monumental. Tenían ante sí un objeto fascinante, pero incomprensible a primera vista. Gracias a las nuevas tecnologías de rayos X, pudieron ver a través del bronce corroído y empezaron a vislumbrar la complejidad de su interior. Se dieron cuenta de que no era solo un conjunto de engranajes, sino un sistema sofisticado de ruedas dentadas interconectadas, cada una con su función específica. Fue un proceso lento y laborioso, un poco como resolver un código secreto. Poco a poco, con cada nuevo análisis y descubrimiento, la comprensión del mecanismo fue creciendo. Se identificaron los engranajes que representaban el movimiento del Sol, la Luna y los planetas. Se empezó a entender su capacidad para predecir eclipses y otros fenómenos celestes. Fue un triunfo de la ingeniería inversa, un testimonio de la inteligencia griega. Pero ¿cómo se logra descifrar un mecanismo tan dañado? Aquí es donde entran en juego las tecnologías modernas. Imagina que tienes una radiografía de tu cuerpo, pero en vez de huesos, ves engranajes oxidados. Eso es, en esencia, lo que hicieron los científicos con el mecanismo de Anticythera. Utilizaron rayos X de alta potencia para penetrar la corrosión y obtener imágenes detalladas de su interior, revelando la compleja red de engranajes ocultos a simple vista. Pero las radiografías solo te dan una imagen bidimensional. Para obtener una visión tridimensional completa, se recurrió a la tomografía computerizada, o TAC. Piensa en una serie de radiografías tomadas desde diferentes ángulos, que luego una computadora junta para crear un modelo 3D. De esta manera los investigadores pudieron visualizar cada engranaje, cada inscripción, cada detalle del mecanismo como si lo tuvieran en sus manos sin dañarlo. Gracias a estas técnicas de imagen no destructivas, se reveló la verdadera complejidad del mecanismo. Se pudieron identificar engranajes previamente desconocidos, analizar su disposición y, lo más importante, comprender su función dentro del complejo sistema. La radiografía y la tomografía computerizada no solo permitieron ver el mecanismo, sino que abrieron una ventana al pasado, revelando una tecnología asombrosa para su época. Pues bien, imagina esos engranajes como un intrincado reloj. El principal, un gran disco, representaba el ciclo del Sol. Observa cómo giraba, marcando los días, los meses, incluso los años. Increíble, ¿verdad? Y no solo eso, tenía engranajes más pequeños, interconectados, que calculaban las posiciones de la Luna y los planetas. Todo en un mecanismo del tamaño de una caja de zapatos. Piensa en la complejidad. Un sistema de engranajes diferenciales calculaba la posición del Sol con una precisión asombrosa. Otro conjunto, más pequeño, se encargaba de la Luna, mostrando sus fases y eclipses. Podías predecir cuándo habría un eclipse solar con bastante antelación. Eso era algo revolucionario para su época. Y eso no es todo. También se cree que incluía un indicador para los ciclos de los Juegos Olímpicos, una especie de calendario deportivo antiguo. Cada engranaje, cada pieza, estaba perfectamente diseñada para trabajar en conjunto, creando un sistema predictivo astronómico de una precisión inigualable para la época. Es realmente alucinante. Increíble, ¿verdad? Pero espera, que hay más. El mecanismo no solo calculaba el ciclo solar, sino que también predecía con asombrosa precisión los movimientos de la Luna. Observa cómo esos engranajes, más pequeños pero igual de ingeniosos, simulaban las fases lunares, los eclipses, incluso la inclinación de su órbita. Todo eso en un aparato del tamaño de una caja de zapatos. Y eso no es todo. Prepárate, porque la Anticythera también podía predecir la posición de los planetas visibles a simple vista: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Piensa en la complejidad de eso. Cada planeta se mueve a una velocidad diferente, con órbitas elípticas, y el mecanismo lo calculaba todo. Imagínate el conocimiento astronómico necesario para diseñar algo así. Gracias a la sofisticada combinación de engranajes y a los ciclos meticulosamente calculados grabados en sus discos, el mecanismo predecía con precisión cuándo un planeta alcanzaría un punto específico en el cielo. Este nivel de precisión en la astronomía de la época era simplemente extraordinario. No solo calculaba las posiciones, sino que también predecía los fenómenos celestes,
como las conjunciones planetarias, eventos raros y significativos. Pero la cosa se pone aún más fascinante. Fíjate bien, el mecanismo de Anticitera también predecía eclipses. Imagina la precisión necesaria para calcular cuándo la sombra de la Tierra bloquearía la luz del Sol. No estamos hablando de aproximaciones, hablamos de fechas concretas, con un margen de error increíblemente pequeño para la época. ¿Cómo lo lograban? Gracias a la complejidad de sus engranajes, el mecanismo podía calcular el movimiento del Sol y la Luna con una exactitud sorprendente. Recuerda que los eclipses solares ocurren cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, proyectando su sombra sobre nuestro planeta. Para predecirlos necesitabas conocer con precisión las posiciones de ambos astros, y el mecanismo lo hacía. Piensa en la cantidad de conocimiento astronómico que se requería. La velocidad orbital de la Luna, la inclinación de su órbita, la variación en la velocidad de su movimiento. Todo esto estaba integrado en este pequeño dispositivo. Los antiguos griegos, con sus herramientas relativamente rudimentarias, lograron una hazaña tecnológica que nos sigue asombrando hoy en día. Pero espera, hay más. El mecanismo no solo predecía eclipses, sino que también modelaba el movimiento de los planetas conocidos en aquella época. Imagina, un pequeño universo contenido en una caja de madera, con engranajes que simulaban la danza celestial de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Tú podrías ver, con solo girar una manivela, cómo estos planetas se movían a través del cielo siguiendo sus órbitas complejas. Este complejo sistema de engranajes representaba el cosmos según la visión geocéntrica de los griegos, con la Tierra en el centro. Cada planeta tenía su propio tren de engranajes, diseñado para reflejar su velocidad y su peculiar movimiento retrógrado, ese extraño vaivén aparente en el cielo. Piensa en la genialidad de esta representación, una verdadera maravilla de la ingeniería antigua. La precisión del mecanismo es asombrosa. Los antiguos griegos lograron modelar, con una exactitud sorprendente para su época, las posiciones planetarias a lo largo del año. Esto demuestra un conocimiento avanzado de astronomía y matemáticas, mucho más sofisticado de lo que se creía hasta hace relativamente poco. Tú puedes apreciar la complejidad de este artefacto, una ventana al pasado que nos revela la brillantez de la mente humana. Pero ¿cómo llegaron los griegos a desarrollar un mecanismo tan complejo? Su astronomía no surgió de la nada. Tuvo influencias de culturas anteriores, como la babilónica, de la que adoptaron muchos datos astronómicos y métodos de predicción. Piensa en siglos de observaciones celestes, transmitidas de generación en generación, refinándose con cada nueva medición y cálculo. Además de la herencia babilónica, los griegos aportaron su propia genialidad. Desarrollaron modelos geométricos del cosmos, intentando explicar el movimiento de los planetas y el Sol con círculos y esferas. Figuras como Hiparco, con sus precisos catálogos estelares, y Ptolomeo, con su influyente modelo geocéntrico, sentaron las bases para una comprensión cada vez más precisa del universo. Recuerda que la matemática griega era fundamental. La geometría, la trigonometría, herramientas esenciales para comprender y predecir los movimientos celestes. El mecanismo de Anticitera es la prueba tangible de la sofisticación alcanzada por la ciencia griega, un testimonio de su capacidad para integrar conocimientos de diferentes culturas y desarrollar modelos matemáticos de gran complejidad. Pero, ¿era el mecanismo de Anticitera una pieza única en su tiempo? Claro que no. Si bien su complejidad es asombrosa, ten en cuenta que los griegos ya poseían un conocimiento avanzado de la mecánica, demostrado en ingenios como las máquinas de guerra de Arquímedes o los autómatas. Estos artefactos, aunque menos sofisticados, muestran una capacidad inventiva que precede al mecanismo. La diferencia radica en la integración de la astronomía en un dispositivo tan preciso y compacto. Piensa en las esferas armillares, instrumentos usados para representar el movimiento de los cuerpos celestes. El mecanismo de Anticitera, en cierto modo, las miniaturizó y automatizó. Mientras que las esferas armillares requerían manipulación manual para seguir el curso de los astros, el mecanismo hacía esto de forma automática, a través de un intrincado sistema de engranajes. La diferencia clave está en el nivel de automatización y la precisión en la predicción de fenómenos astronómicos. En resumen, aunque existen paralelismos con otros inventos griegos en términos de destreza mecánica, el mecanismo de Anticitera destaca por su integración única de astronomía, mecánica de precisión y miniaturización. No fue un simple precursor, sino una obra maestra de ingeniería, que hasta la fecha resulta excepcional en su complejidad y sofisticación para su época.
Su singularidad reside en su capacidad para predecir eventos astronómicos con una exactitud sorprendente. Pero, ¿para quién era todo este ingenio? No fue un juguete, créeme. El mecanismo de Anticitera era sofisticado, caro y requería un conocimiento profundo de astronomía y mecánica. Piensa en la inversión necesaria para su creación. Materiales costosos, la mano de obra de artesanos expertos. Esto nos lleva a pensar en un público con recursos significativos, probablemente alguien de la élite. Su propósito era, seguramente, educativo y demostrativo. Imagina a un astrónomo enseñando los movimientos celestes con este dispositivo, o a un filósofo ilustrando las teorías cosmológicas de la época. Era una herramienta poderosa para la enseñanza y la difusión del conocimiento, un instrumento de prestigio y poder. Quizás también tuvo un uso más práctico, en la navegación marítima. Las predicciones astronómicas eran cruciales para los viajes en el Mediterráneo, y el mecanismo podría haber ayudado a calcular la posición de las estrellas y el Sol para orientarse. Pero, recuerda, su complejidad apunta a un uso más allá de la simple navegación. Entonces, ¿qué hacía realmente este artilugio? La respuesta no es sencilla. Durante años se especuló sobre su función, desde un simple calendario hasta un complejo ordenador analógico. Imagina, un mecanismo capaz de predecir eclipses, calcular las posiciones de los planetas e incluso mostrar los ciclos de las Olimpiadas. Increíble, ¿verdad? El debate se centra en su capacidad de cálculo. Algunos expertos lo consideran un ordenador analógico, capaz de realizar operaciones complejas a través de engranajes y ruedas dentadas. Piensa en la precisión necesaria para construir algo así en aquella época, una verdadera maravilla de la ingeniería. Pero otros discrepan. Argumentan que su funcionalidad era más limitada, que se centraba principalmente en el cálculo de fechas y eventos astronómicos, sin llegar a la complejidad de un verdadero ordenador. La discusión sigue abierta, y nuevas investigaciones constantemente aportan datos que enriquecen el debate. Lo que sí es cierto es que el mecanismo de Anticitera representa un salto tecnológico impresionante para su época. Independientemente de su funcionalidad exacta, su existencia demuestra la sofisticación científica y la capacidad innovadora de la Grecia helenística. ¿Qué piensas tú? ¿Ordenador analógico o calendario complejo? Piensa en esto. Un mecanismo tan complejo, creado hace más de 2000 años. Su ingenio, su precisión, es asombroso. Para su época, era una tecnología tan avanzada que nos deja boquiabiertos. ¿Qué impacto tuvo, entonces, este increíble artilugio en la historia de la tecnología? Mucho más de lo que imaginas. Su legado es innegable. Inspiró a generaciones de inventores, aunque su existencia fuera desconocida durante siglos. El mecanismo de Anticitera representó un salto tecnológico sin precedentes, demostrando la capacidad de la ingeniería griega helenística para resolver problemas complejos de astronomía y mecánica. Su sofisticación anticipó siglos de avances. Aunque no tuvo una influencia directa en el desarrollo de la tecnología posterior de forma lineal y evidente, su existencia nos demuestra que la innovación tecnológica no es un proceso lineal. Fue una pieza clave que revela el alto nivel de conocimiento y habilidad de los antiguos griegos en matemáticas, astronomía e ingeniería. Nos recuerda que la genialidad humana no conoce límites temporales. ¿Entonces fue el primer ordenador? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? No hay una respuesta sencilla. El mecanismo de Anticitera no tenía un procesador en el sentido moderno, ni una pantalla, pero su complejidad, su capacidad para predecir posiciones astronómicas con tal precisión, es realmente impresionante. Piensa en la sofisticación de sus engranajes, en la genialidad de su diseño. Para su época, era una máquina única sin igual. Más allá de la etiqueta de ordenador, lo importante es reconocer la genialidad de sus creadores. Imaginar la mente que concibió este artefacto, la destreza de los artesanos que lo construyeron, eso es lo que realmente nos deja sin aliento. Fue un salto tecnológico monumental, una demostración de la capacidad humana para la innovación y la comprensión del cosmos. El futuro de la investigación del mecanismo de Anticitera es prometedor. Nuevas tecnologías de escaneo y análisis nos permitirán desentrañar aún más sus secretos. Quizás algún día comprendamos completamente su funcionamiento, revelando aún más sobre el ingenio de la Grecia helenística. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué otros misterios crees que esconde esta fascinante máquina? Espero que te haya quedado claro cómo funcionaba este increíble artefacto. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios.